FM para toda la ciudad de La Paz, en el Alto y por supuesto también en la ciudad de Viacha. Hoy juega la selección boliviana de fútbol, hoy juega la verde frente a la selección de Uruguay en su segundo partido de cara a lo que es esta Copa América 2024, un partido muy complicado frente a una de las selecciones candidatas a salir campeón de esta Copa América. Pero también estaremos repasando lo que fue el partido de Bolívar ayer frente a Alianza Lima en su debut en el cuadrangular frente al conjunto peruano, no este cuadrangular denominado Torneo de Reyes, donde está Sporting Cristal y también el conjunto de Atlético Nacional de Colombia. Vamos a estar analizando todos esos pormenores, pero antes lo voy a presentar a nuestro invitado, hoy como panelista del programa, que nos va a acompañar y que nos va a ayudar a desglosar desde la parte futbolística, deportiva, táctica, todo lo que hablemos en relación a la selección boliviana de fútbol y también a lo que es el Club Bolívar. Lo tenemos al profesor, director técnico Darko Prada, que pasó por Always Ready, pasó por ABB, estuvo también mucho tiempo a cargo del Club Bolívar en la división femenina y también en las divisiones inferiores del conjunto celeste. Profe Darko, ¿cómo está? Muy buenas tardes. De antemano, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Querido Víctor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues yo dichoso de poder tener este tiempo de fútbol, de análisis, de complementación deportiva, futbolística, y dichoso también de poder compartir con toda tu audiencia. Gracias, profe, y de antemano le agradecemos también su presencia. Le estamos quitando por ahí un poco del horario del almuerzo, pero bueno, siempre es bueno hablar de fútbol. Me decían muchos, ¿no? Compañeros, jugadores, directores técnicos. Profe, a ver, hoy juega la selección boliviana de fútbol frente a Uruguay. ¿Cómo ve a la selección boliviana de fútbol, tomando en cuenta los partidos con Colombia y con Ecuador en los amistosos y tomando también en cuenta el debut de la selección boliviana de fútbol la semana pasada frente a Estados Unidos? Vale, a ver, creo que debemos empezar analizando los amistosos y separando lo que es un amistoso de una competencia oficial. En los partidos amistosos entiendo que el profesor Sago y todo su cuerpo técnico ha tenido la posibilidad de ver a todos los jugadores en acción y también el poder estar juntos, el poder jugar, porque entiendo que todos los jugadores de diferentes equipos, si bien la base puede estar en los clubes del occidente, ¿no? Los otros jugadores han tenido la posibilidad de demostrar y de engranar en estos amistosos, ¿no? Lastimosamente no hemos obtenido los resultados que uno quisiera esperar, pero hay que entender que estos amistosos ayudan al entrenador a poder observar las diferentes alternativas que puede tener al momento de plasmar el equipo titular. Muy bien, profe. A ver, es algo que nosotros siempre por ahí debatimos acá en el programa. Más allá de ser un partido amistoso, uno siempre quiere que la selección gane, ¿no? Que logre un resultado positivo. Pero conociendo la coyuntura de lo que es la realidad de nuestro fútbol boliviano, que hoy por hoy somos lo peor de Sudamérica, mira que soy muy duro, pero también soy franco, soy realista, ¿no? En cuanto a nivel futbolístico y en cuanto a nivel selecciones, principalmente hablando, somos lo peor de Sudamérica. Y profe, ¿podemos apartar un partido amistoso de un partido oficial? ¿Cuán importantes los partidos amistosos para la selección boliviana de fútbol, teniendo en cuenta también, profe, que la mayoría de los jugadores, como usted lo acaba de decir, son jugadores que juegan en el occidente del país, en equipos como Bolívar, como Always, como el Tigre, y que se conocen a la perfección? Por eso yo por ejemplo me hacía la consulta: ¿cuán bueno pueden ser los partidos amistosos, más allá de que conozcan la idea del profesor, más allá de que haya entendimiento, haya ese juego en sociedad que muchos piden y que hoy por hoy no hay en la selección boliviana de fútbol? ¿Pero importa realmente el resultado que consiga la selección, profe, en un partido amistoso? Mira, cuando ya estamos hablando de este nivel de élite, pues sí importa el resultado, ¿no? Aunque el partido sea amistoso. Pero, repito, para el cuerpo técnico, para el entrenador, estos partidos amistosos, y también para los jugadores que tal vez no vienen teniendo esa regularidad en sus equipos,
es una oportunidad de poder mostrarse, el poder demostrar de qué están hechos y de cómo se pueden aportar de cierta manera y cómo se pueden ser parte del equipo, ¿no? En esta congruencia que tienen que tener la idea de juego que tienen que entender por parte del entrenador, ¿no? Y creo que de alguna manera el profe Sago, y durante mi permanencia en el Club Bolívar me ha tocado ver muchísimos entrenamientos del profe Sago donde implantaba su idea de juego, su identidad. El equipo tenía una identidad de juego y creo que eso tenemos que demostrar. Ahora, cuando ya llegamos a los eventos oficiales, a los partidos oficiales, es otra la situación, es otra la observación que puede llegar a tener el entrenador y todo su cuerpo técnico, ¿no? Porque realmente está plasmando de alguna manera lo mejor que tenemos en Bolivia para poder representar de una manera óptima. Claramente en estos partidos amistosos, repito, es una oportunidad para observar las diferentes variantes que puede llegar a tener y las diferentes opciones para adaptarse los jugadores al sistema de juego. Muy bien, profe, toca algo importante y algo que me llama mucho la atención. Usted ha visto de cerca, por ahí un poco más de cerca que nosotros los periodistas, el trabajo de Antonio Carlos Sago, ¿no? Y en su momento yo también le hice un seguimiento, principalmente cuando llega Bolívar, ¿no? El 2021, ¿no? Un Bolívar que no tenía una identidad de juego, que se les reclamaba mucho, que no era protagonista en el fútbol boliviano. Y lo agarra Bolívar, lo saca por ahí de ese mal momento que estaba pasando en el 2021 y el 2022 lo saca campeón. ¿Cuán diferente, profe, es dirigir una selección y dirigir un club? Porque si no vamos a lo común, a lo fácil, en el club estás con los jugadores día a día, convives con los jugadores, pero en la selección es muy diferente, ¿no? Los ves cada 6 meses o incluso lo ves de mucho tiempo los jugadores, lo que sí tiene que hacer es el seguimiento. Pero ¿cree usted, profe, que le ha pesado a Sago el hecho de no tener esa experiencia en dirigir selecciones y en cuanto a la comparación de dirigir un club? Porque a veces a mí se me hace extraño, ¿no? Y le digo sinceramente, mira, le fue bien a Sago en Bolívar, pero me parece que no puede tener esa identidad, no puede plasmar el trabajo que demostró con Bolívar el 2022. Bien, hay una diferencia clara. Como tú lo decías, me ha tocado estar no tan de cerca, pero sí en algunas circunstancias y ver el trabajo. El profe Sago, cuando llega al Club Bolívar, era muy cuestionado por el sistema de juego con el que planteaba. Jugar con una línea de 3, pensaban que era muy alocado. El tiempo le dio la razón, ya que los jugadores se adaptaron a ese sistema de juego y sacaron adelante. También tiene que ver con las características de los jugadores para poder implementar un sistema de juego que dé resultados. Creo que en su momento al profe Sago le dio el resultado ese sistema de juego jugando con línea de 3. Repito, fue muy cuestionado por medios de comunicación, por personeros de la parte futbolística, pero él realmente y los jugadores estaban convencidos de esa idea de juego. Y creo que parte de eso también el entrenador tiene que ser capaz de poder convencer a los jugadores de que ese sistema de juego que se está implementando es el correcto y el adecuado para las características de los jugadores con los que tienen. Profe, y ahora le consulto lo siguiente. Mira, usted habla de esa línea de 3. Yo no esperaba por ahí también que en la selección hay esa línea de 3 por el conocimiento y por lo que sabe Sago de algunos jugadores. Pero ¿por qué cree que cambia el sistema táctico Sago en la selección, profe? Se lo consulto porque, mira, jugaba con una línea de 3 en Bolívar que le funcionó a la perfección. Y ahora en la selección juega con una línea de 4 donde hasta el momento no le ha funcionado Antonio Carlos Sago. ¿Por qué cree que cambia este dibujo táctico cuando le ha ido siempre, no solamente, mire, en Bolívar, yo lo seguí también en Coritiba, ¿no? Que era el otro equipo en Brasil, donde estaba Sago, donde también ponía una línea de 3 en la parte defensiva? ¿Por qué cambia, profe, en la selección? ¿Y por qué cree que no está funcionando el equipo de Sago
y apelo a su sinceridad, ¿no? Para usted, ¿hay una idea de juego en la selección al mando de Antonio Carlos Zago? ¿Sabe a lo que juega la verde o lo está viendo por jugar nomás? Porque yo lo analizo de esa manera, le digo, ¿no? Veo a la selección y miran, incluso me he dado la molestia de contar los toques y no pueden hacer los jugadores más de 3 toques seguidos, ¿no? Incluso perdemos muy rápido la pelota. Por eso apelo a su sinceridad, profe. ¿Hay una idea de juego de parte de Antonio Carlos Zago en la selección boliviana? Mira, voy a responderte la anterior y después te complemento con esta. El tema de que la diferencia entre ser un seleccionador y ser un entrenador es que la ventaja de trabajar en un club es que tienes a los jugadores en el día a día y puedes trabajar la idea de juego y el modelo, instaurar el modelo de juego en el día a día. Entonces vas conociendo las diferentes características de tus jugadores que también se van adaptando. La predisposición del jugador a poder adaptarse al modelo de juego es importante. La ventaja cuando puedes ser seleccionador es que puedes tener mayor cantidad de jugadores que puedes adaptar, pero también hay una desventaja. En los clubes tenemos los jugadores extranjeros que deberían marcar de alguna diferencia con nuestros jugadores y lo hacen. Si recuerdas la línea de 3 que planteaba el profe Zago cuando estaba en el Club Bolívar, su líbero era César Martins, ¿no? Que realmente no tenemos un jugador de esas características seguramente en el fútbol boliviano. Ahora, no debemos olvidar también la idea de juego y el modelo y las características del club, que era, por su parte, el Club Bolívar, al ser uno de los clubes más grandes, tenía que salir a ganar. Y este sistema de juego realmente es totalmente ofensivo, porque llegabas al arco contrario con 7 u 8 jugadores. Entonces, de alguna manera tenías el equilibrio, pero también la obligación de ir hacia adelante. En la selección creo que no pasa eso, porque recordando cuando el profe Zago estaba al mando del Club Bolívar, al mando de la selección se encontraba el profesor César Farías, que quiso instaurar la misma línea de 3, replicar la misma línea de 3 cuando estaban en la selección, lo cual no le resultó. ¿Por qué? Porque él no había trabajado esa idea de juego. El profe Zago tiene la ventaja de haber conocido a la mayor parte de los jugadores que se encuentran ahora en la selección, pero también tiene que ver con una adaptabilidad de los jugadores del sistema al rival de juego. Entonces, creo que de esa manera el profe Zago y todo su cuerpo técnico analiza primero al rival de turno y después plantea, de acuerdo a las características de los jugadores, un sistema de juego. Claro, en el último partido de la Copa América se ha visto un sistema de juego totalmente metido en nuestra área, ¿no? Por la coyuntura también del rival. Habría que analizar muy bien las jugadas, los momentos de transición, los momentos de ataque, de defensa, que han sido la mayor parte del partido, en los cuales solamente nos hemos dedicado a defender, ¿no? Pero y un ejemplo claro de cómo es el orden táctico que tiene que tener el equipo es el equipo de Gustavo Alfaro, ¿no? Una Costa Rica que solamente defendió, pero que supo defender, no llegó nunca al arco de Brasil, pero que supo defender. Entonces, esas cuestiones, esas directrices, creo que el profe Zago ha trabajado y seguramente ahora lo va a trabajar mucho más, porque el rival de turno también nos va a venir a plantear. Uruguay es una de las potencias dentro de Sudamérica, que sus jugadores, gran parte, juegan en Europa, entonces creo que se va a adaptar y el equipo se tiene que adaptar al rival y hacer un análisis previo para posteriormente plantear el sistema de juego. Muy bien, profe. A ver, acá hay una consulta que se hacen todos, e incluso me la he hecho yo. Le voy a hablar de un jugador en específico. Mira que hay muchos que por ahí merecen ser titulares en la selección boliviana de fútbol. Pero desde su perspectiva como director técnico, profe, ¿por qué cree que Zago no lo pone a Dalí Terrazas? Un jugador con muchas características, buenas características, buen dominio de la pelota, los datos que nos arroja la Conmebol, es el segundo mejor jugador de la Copa Sudamericana en la fase de grupos. Un jugador que hasta el momento no ha visto minutos con Antonio Carlos Zago. ¿Por qué cree usted que no lo pone Antonio Carlos Zago a Dalí Terraza? Para mí, el mejor 10 actualmente que tiene el fútbol boliviano, por encima de Ramiro Vázquez, en una opinión muy personal,
¿no? Por ahí usted la comparte, no la comparte, pero para mí Adalit Dassas es mucho más completo que Ramiro Vaca. Y desde su perspectiva, profe, le consulto, profe Darko, ¿por qué cree que no lo pone Antonio Carlos Sago a Adalit Dassas? Mira, Adalit Terrazas es creo que un jugador bastante completo, es un volante mixto que se lo puede utilizar, ¿no? También se lo puede utilizar como enganche, de acuerdo al sistema de juego que se plantee, y que ha demostrado tanto desde que estaba en Palmaflor y ahora en Always Ready, la evolución que ha tenido, ¿no? Y creo que por eso también los dirigentes del Club Always Ready lo ficharon y ha demostrado con creces dentro del campo de juego la importancia y el valor que puede llegar a tener dentro del partido. Es un jugador totalmente desequilibrante que puede ser una buena alternativa en cuanto al tema de si lo comparamos con Ramiro Vaca. Ramiro Vaca viene teniendo partidos muy buenos con su club y también algunos partidos con la selección boliviana. Repito, es una cuestión de decisión del entrenador como tal, ¿no? De profe Sago en este caso, el poder analizar y poner de acuerdo a su visión a los jugadores. Creo que podría ser una muy buena alternativa el poder colocar a Adalit Terrazas desde el vamos para que podamos tener de alguna manera, tanto en pelota parada como en las transiciones de defensa a ataque, porque es muy rápido en esa transición, para que podamos llegar con más hombres y más efectivos al área contraria. Entonces creo que Adalit Terrazas maneja ambos perfiles y también en pelota parada puede llegar a ser un gran aporte. Profe, la pregunta del millón, la que incluso me la hago yo, ¿pueden jugar Ramiro Vaca y Adalit Dassas juntos? Es la consulta, porque a veces uno se imagina, ¿no? Porque digo, se imagina solamente verlos a los dos en el campo de juego, más allá de que por ahí tienen la misma posición, por ahí es un poco más ofensivo, lo he notado a Ramiro Vaca, y Adalit Dassas también tiene lo suyo, pero como usted nos decía, no es un volante mixto que más allá de ser en algún momento un hombre de creación, también se convierte en un hombre de marca, y lo ha demostrado en el cuadro de Always Ready. Por eso le consulto, profe, ¿pueden jugar los dos juntos? ¿Pueden ser los dos titulares? Mira, en el caso de que los dos podrían llegar a ser titulares, yo te respondo que sí, pero para ello tendrían que tener a un hombre totalmente de contención, uno o dos hombres, de acuerdo al sistema que ponga, totalmente de contención, para que sea el equilibrio en cuanto al tema de la marca. Repito, Adalit Terrazas es un volante mixto, cosa que se ha demostrado en Always Ready, donde ha tenido también las funciones de marca, y lo ha demostrado porque también es un jugador que llega, recupera el balón y también tiene la opción de llegada. A Ramiro Vaca se lo ha considerado siempre como un jugador totalmente creativo, no tanto de marca, pero teniendo un jugador, vamos a poner un Justiniano, un Menona Saucedo, un Gabriel Villamil, que sea totalmente un jugador que le dé el equilibrio, que sea el tapón y que le dé esa confianza a los dos jugadores de poder ir en ataque y poder llegar al área rival siendo un equilibrio para todo el equipo, creo que sí se podría dar esa opción. Muy bien, profe. A ver, tengo la probable alineación, profe, de la selección boliviana de fútbol para enfrentar a Uruguay, pero antes le quiero consultar, profe, ¿cuál es el problema actual que tiene el fútbol boliviano? Y hablando por ahí de la selección, porque es la coyuntura actual que estamos viviendo y por la cual estamos sufriendo y por la cual el fútbol boliviano está visto mal a nivel, le digo, sudamericano y a nivel mundial en cuanto al nivel futbolístico, que es muy bajo. Es problema de los jugadores, del director técnico, de dirigentes. ¿Cuál es el problema, profe? ¿Por qué retrocedimos tanto de tener aquella selección del 94 con la calidad de Valdivieso, de Echeverri, de Platini Sánchez, de Carlos Borja, tener ese liderazgo de Carlos Borja, tenerlo a Marco Sandi? ¿Por qué en vez de progresar retrocedimos tanto? Y hoy por hoy, ¿no? De ver esa calidad de jugadores en aquel entonces, a ver, ¿no? Con todo el respeto que se merecen los jugadores, pero para mí no hay un punto de comparación. Mire, le hablo del 10 de la selección, Ramiro Vaca. En aquel entonces el 10 de Bolivia era Marco Antonio Echeverri, un hombre que tenía las demás selecciones. Hoy las demás selecciones lo ven a Ramiro Vaca siendo el 10 de la selección y no le tienen miedo, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué hemos retrocedido tanto, profe? ¿Cuál es el problema que atraviesa el fútbol boliviano? Mira,
Considero que es un problema totalmente estructural, ¿no? En el cual incluye dirigentes, clubes, asociaciones, jugadores, árbitros y todos los involucrados en el fútbol boliviano. Entonces, creo que la reestructuración que se tiene que hacer es desde los pilares fundamentales. Las fuerzas base o las divisiones inferiores tienen que ser y trabajar de una misma manera. Tienen que tener una identidad de juego. Porque, hago una comparación, a la selección que nos enfrentamos ahora, Uruguay, en la población es muchísimo más inferior, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué saca tantos jugadores? ¿Por qué tiene una identidad de juego? Se los conoce como la garra charrúa, ¿no? A Brasil, yoga bonito. Entonces, ¿y a Bolivia cómo se lo conoce? No tenemos una identidad de juego. Creo que debemos partir por eso, obtener una identidad de juego y obviamente todos, absolutamente todos los involucrados, manejar y hablar el mismo lenguaje. Desde los dirigentes, repito, desde las asociaciones, porque esos entes futbolísticos son los que de cierta manera también promueven a las divisiones inferiores. Entonces, esas divisiones inferiores, las selecciones departamentales y las selecciones nacionales en divisiones inferiores deben tener una estructura de formación que sea la misma y, sobre todo, respetar procesos. ¿Qué quiere decir respetar procesos? Los procesos no son de 1 o 2 años. Estamos hablando que debemos respetar un proceso de 10 años. Que esos jugadores vengan con una camada de jugadores con una estructura, con una base sólida, en todo aspecto. Porque el fútbol no solamente es ahora entrar a la cancha y jugar y adaptarse a los sistemas y que lo que dice el profe. No, creo que viene y todo ha evolucionado. Y en esa evolución creo que de alguna manera nos hemos estancado. Pero el estancarse y un fiel reflejo de la evolución que ha tenido es la selección de Venezuela. Ha respetado procesos. Sí, le ha costado muchas eliminatorias, muchas Copa América, pero tenemos que respetar esos procesos, lograr tener una identidad de juego y para eso creo que los dirigentes tienen que ser capaces de recolectar toda la información de jugadores, de entrenadores, de los propios árbitros, de los entrenadores formativos y obviamente de todas las asociaciones y los dirigentes aportar y que todos manejemos el mismo idioma, porque de ahí en adelante vamos a empezar a construir nuestra identidad de juego, que es un proceso. A largo plazo, sí, tendremos que tener la resiliencia y la paciencia para poder sobrellevar algunas batallas, pero creo que sobre todo tenemos que buscar la identidad de juego y manejar todos el mismo idioma. Profe, usted que ha dirigido divisiones inferiores y toca este punto, de dirigentes, ¿no? Que queramos o no, nos guste o no, creo que son la cabeza, más allá de que los que entran al campo de juego son los jugadores, el que dirige o el que plantea un partido desde la parte táctica es el director técnico, pero usted que ha estado cerca de las divisiones inferiores, que ha estado más inmiscuido, incluso llegando a la preprofesional de Bolívar, al dirigente del fútbol boliviano en general, ¿le interesa trabajar con las divisiones inferiores del fútbol boliviano a nivel clubes y a nivel selección, profe, desde su perspectiva? Yo apelo una vez más a su sinceridad. ¿Le interesa al dirigente mejorar al jugador boliviano? Mira, querido Víctor, he tenido la grandeza de trabajar en diferentes clubes y en los clubes que me ha tocado nos han demostrado a través de todas las facilidades, las estructuras formativas que tienen, que realmente le interesa, pero hay muy pocas competiciones como tal para poder plasmar todo lo que se trabaja en divisiones inferiores, ¿no? En otros países, el entrenador de fútbol formativo debería ser el mejor pago, porque está ahí formando de alguna manera y construyendo el camino de ese jugador que quiere llegar a ser profesional y que en unos años va a llegar a una preprofesional, va a llegar a una sub-15 a nivel nacional, sub-17 y posteriormente llegará a la liga y a la selección absoluta, pero ¿con qué formación viene ese jugador? Entonces, y repito, sí me ha tocado, gracias a Dios, trabajar con dirigentes totalmente comprometidos con ese trabajo en el día a día de los entrenadores y la valoración que tienen que tener esos entrenadores formativos, porque es ahí donde tenemos que empezar a trabajar y seguramente no lo hemos desarrollado.
si tienes la oportunidad, ve a diferentes campeonatos donde vas a ver que hasta padres de familia empíricamente empiezan a trabajar, empiezan a tener diferentes escuelas. Claro, es un rédito y puedes llegar a tener réditos económicos el abrir una escuela, pero ¿con qué formación vienen esos compañeros, esos colegas que están estudiando, que se están profesionalizando en el fútbol, pero que no se sienten valorados? Entonces, creo que, repito, es un problema totalmente estructural, pero que también nosotros como responsables y como miembros de ese mundo futbolístico tenemos que aportar de alguna manera y dejar una referencia, dejar y trascender en la vida de los jugadores, ¿no? Nosotros siempre decimos que de cada entrenamiento se tienen que llevar algo. Si no se llevan algo de cada entrenamiento es que no han entrenado de la manera correcta o que el entrenador y el cuerpo técnico no ha sabido convencer y de alguna manera motivar a los jugadores para que sigan en el desarrollo. Profe, entonces, de eso se trata. Profe, le hago una pausa. ¿Cuál es la mentalidad que tiene el futbolista boliviano? Y le digo de los que por ahí tienen 15, 13, 17 años, ¿cuál es el techo para ellos? ¿No? Porque se habla mucho y la verdad creo que la realidad nos marca eso, ¿no? Porque a mí me parece, en lo personal, que el techo del futbolista boliviano es llegar a jugar en el Bolívar o en el Tigre, ¿no? Y de ahí en más luego se pierden. Hay muchos casos, profe, ¿no? Le puedo mencionar un John García, de estos últimos, ¿no? Le puedo mencionar un Pedro Azogue, jugadores que tenían mucho talento y que uno pensaba que podían ser jugadores de exportación. Y por eso le consulto, ¿cuál es la mentalidad del futbolista boliviano, de esos futbolistas pequeños que se están formando? ¿Realmente es el techo para ellos llegar a Bolívar y al Tigre? Creo, Víctor, puede ser que en algunos jugadores ese sea el techo, pero ahí está la limitación y las creencias limitantes que puede llegar a tener el jugador, porque en realidad la idea sería la exportación, ¿no? Y hay la etapa de quiebre entre los 13 y 15 años, donde realmente el fútbol ya no tiene que ser tomado como un hobby más, sino ya como una profesión. Y eso quiere decir que también tienen que involucrarse padres de familia, tienen que involucrarse los profesores de los diferentes colegios e instituciones educativas y también la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Nos ha pasado que muchos de nuestros jugadores vienen de diferentes localidades, de diferentes ciudades, pero vienen con otro tipo de cultura, con otro tipo de educación. Nosotros partimos de la idea de que el fútbol tiene que ir de la mano con la educación, porque realmente llegar a una división profesional, a una liga, creo que es un gran paso, sí, pero de ahí en adelante, ¿qué pasa? Se tienes que volver a plantear metas cortas que puedas lograr a corto plazo. Entonces, en ese corto plazo puede ser que llegues a grandes clubes como Bolívar, Die Stronger, Always Ready, en el caso del Oriente como Oriente Petrolero, Blooming, ¿no? Wilstermann, Aurora, pero creo que de ahí en adelante te tienes que volver a plantear y es un replanteamiento constante de las metas y objetivos que tienen que cumplir los futbolistas, pero sí tiene que ir de la mano con la educación y la parte sociocultural que ahí nos involucramos todos. Muy bien, profe. Nos tenemos que ir a una pausa. Le voy a pedir que por favor nos aguarde unos 3-4 minutos porque al retornar vamos a analizar la probable alineación que tenemos nosotros, que nos ha llegado la información desde Estados Unidos para este partido de hoy de la selección boliviana de fútbol frente a Uruguay, un partido muy difícil y la verdad que yo le digo, no tengo muchas esperanzas, incluso lo único que pido es que no recibamos una goleada que pueda ser histórica en una Copa América, no soy pesimista, sino me voy más por el lado de ser un poco realista y conociendo nuestras limitaciones como selección boliviana. Le voy a pedir también... ¿Resaca? Pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.